Nuevamente queremos bendecir su vida. Recuerda que este es un tiempo donde el pueblo de Dios tiene que estar clamando. El pueblo de Dios tiene que estar unido para poder asegurar que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Hoy, hermano, este es un día especial. Estamos cumpliendo 14 días de haber levantado nuestra gran campaña Quédate en casa pero con el Espíritu Santo. Y hoy cumplimos la segunda etapa de nuestra oración. Recuerda que hemos estado orando esta segunda etapa de 7 días. Hemos estado orando 3 días al día, como lo hacía Daniel. Y es clave entender el por qué debemos de estar orando. Y porque debemos de estar unidos. Y por eso hoy traemos uno de los temas, hermanos, clave en el cual podemos nosotros, el cuerpo de Cristo, estar en comunión. Y no importa que estemos físicamente cada quien en casa, pero espiritualmente debemos de estar conectados los unos con nosotros. Por eso hemos invitado al pueblo a que oremos juntos a la misma hora y para que también estemos en comunión los unos con nosotros, pero es una comunión espiritual. Hoy recuerde que nosotros dentro de nuestra campaña promovemos 4 cosas. Que usted permanezca en oración sin cesar. Que usted permanezca escudriñando la palabra de Dios. Que usted permanezca adorando al Señor. Y que usted también logre la comunión entre la familia. La comunión que nos una a todo el cuerpo de Cristo. Hoy queremos hablar de este cuarto aspecto que no lo hemos tocado durante nuestra campaña, y es la comunión como uno de los principios básicos de la vida cristiana. Y vamos a traer el texto clásico que quizás todos lo hemos escuchado, pero vamos a profundizar un poco en lo que se entiende de lo que es la verdadera comunión de la iglesia. Y está en Hechos 2, 46 y 47. Si usted tiene Biblia, váyase a su Biblia y vamos a leerla juntos, porque lo que le predicamos es palabra de Dios. Y eso es lo que queremos dar a entender, de que al lograr entender la palabra nosotros podemos ponerla en práctica. Si no la entendemos, nunca la vamos a poner en práctica. Y para entenderla no basta memorizarla. Para entenderla es que sea el Espíritu Santo que nos ayude a comprender la verdad de Dios para ponerla por obra. Y dice la palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué palabra tan maravillosa. La vida en comunión de la iglesia, hermano, primitiva, la iglesia primigenia, la que nos dio pautas a nosotros para poder saber qué era lo que Cristo quería que hiciese. Y esta es la iglesia que formaron los apóstoles, hermano. Estamos hablando de la iglesia recién constituida y donde era acompañada por los apóstoles de Cristo. Y aquí claramente habla de que tenían una práctica muy común, y era el de que las cosas y lo hacían con acuerdos comunes. Antes de profundizar en el tema, vámonos también a lo que entiende Juan en la primera carta, hermano, de Juan, en el capítulo 1, verso 13. Aquí hay una gran enseñanza que Juan nos deja en este, y vamos a leer el verso 3 del capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire qué excelente lo que nos deja aquí el apóstol Juan, porque ya la iglesia lo tenía por práctica en su inicio, el estar en comunión. Pero Juan también en la primera carta escribe cuál es la comunión a la que el Señor nos está llamando a nosotros. Y lo volvemos a leer para que usted pueda empezar a comprender lo que está hablando la palabra. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está estableciendo, hermano, que esto es algo que él lo ha vivido. Porque dice lo que hemos visto y oído, o sea, estuvieron presentes. Había evidencia fehaciente. Ellos eran testigos de lo que habían visto y oído. Igual nosotros. Si hablamos de comunión es porque hemos visto y oído. ¿Y a dónde podemos ver y oír, hermano? Así como la iglesia primitiva lo vivía en su práctica diaria. Y nosotros lo podemos ver a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, o sea, los grandes hombres de Dios escriben inspirados por el Espíritu Santo. Y allí estuvimos nosotros. Y lo vimos, lo oímos. ¿De quién? De Jesucristo. Estuvieron con él. Y por eso lo anunciamos. Y nosotros, creyendo totalmente en lo que la palabra dice, hermano, en la cual nos fundamentamos, entonces también lo anunciamos para usted y lo tenemos que vivir nosotros. Aquí está la palabra, esta es la que nosotros debemos, hermano, de hacer, porque lo hemos visto y el Señor también lo ha revelado, hermano, de lo que debe de vivir la iglesia, a través de la palabra y a través de la experiencia que la iglesia debe desarrollar en la vida cristiana. Entonces, la comunión es un principio básico de toda persona cristiana. Y bueno, entonces la comunión, hermano, es una de las ideas más importantes en la carta de Juan, en esta primera carta. Y se refiere a la antigua palabra, hermano, koinonía, que habla de tener las cosas en común, de compartir, de tener una comunión, de conectarse, de tener las conexiones en común, de tener una vida, hermano, en la cual pudiera compartir. Habla de una relación entre personas y que esa relación está viva, debe de vivirse, no es teoría, debe llevarse a la práctica. Y por eso leíamos Hechos, porque allí se llevó a la práctica a través de la iglesia. Hoy debemos de vivir esto en nuestras iglesias, hermano. Y eso va a trascender a lo que nos habla, hermano, el sistema en el cual vivimos, que habla del individualismo, no habla de la comunión, habla de... Y ese es el mayor problema que tenemos hoy día, pero no debe estar en la iglesia. Si usted es bendecido, debe compartir con otros, hermano. No debe de amasar solo para usted. Debe poner, hermano, y bendecir a otros. Por eso el Señor a nosotros nos da una medida buena, una medida apretada, una medida remecida y una medida rebosante. Lo rebosante es para que usted lo comparte, hermano. Y ese es el principio que la iglesia necesita aprender. Porque muchas veces estamos llenos de los principios, pero no del principio de la palabra, sino de lo que nos enseña el sistema. Y por eso, hermano, habla claramente la palabra en Romanos 12:2 que escribe Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecto. No porque nos digan que el individualismo es el que debe privar, en nosotros no debe de estar eso. Debe de estar, hermano, el que podamos compartir la comunión entre hermanos. La comunión entre hermanos debe de privar, y esto es lo que Juan está enseñando en su carta a la iglesia, que la verdadera comunión entonces debe desarrollarse. Y que la verdadera comunión tiene que ver con que en común podemos compartir. ¿Y qué compartimos en común? Porque no solo hablamos de bienes materiales. Lo más importante que debemos tener en común son los bienes intangibles, que son bienes espirituales. Y compartimos entonces, ¿qué compartimos? Dice, y es con Jesucristo, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es el primer principio que compartimos nosotros? Es la fe. Toda la iglesia del Señor entonces debe de compartir un principio común que se llama la fe. Ese es el mayor principio, hermano, del cual está fundamentada la iglesia del Señor, que compartimos la fe. Y eso nos lleva a nosotros a hablarle ahora de que usted le hable a otros de Cristo. Y ahí hay comunión por medio de Jesucristo, hermano. Compartimos, hermano, en la fe que ahora somos salvos por medio de Jesucristo y predicamos de la salvación. Compartimos, hermano, los dones que Dios nos ha dado, y eso no se compran en el mercado. La iglesia debe compartir los dones, porque los dones
los hemos adquirido por gracia, mi hermano, mi hermana. Y esto es porque el Señor le ha placido a nosotros, hermano, bendecirnos. Y debemos de compartir esto con la iglesia. De eso habla Juan y de eso es lo que compartía la iglesia. Además de las cosas, hermano, que le hablábamos, debemos de compartir de nuestras bendiciones materiales. La iglesia no debe ser, hermano, una comunidad de egocentrismo, de individualismo. Debe ser una comunidad, hermano, que practica los principios de la palabra de Dios. Y esa es comunión entre hermanos. Y eso es lo que está hablando Juan. ¿Va? Y por eso dice lo que hemos oído y lo que hemos visto. Si el Señor miraba que había necesidad de alimentar y la gente tenía hambre, hermano, entonces Él alimentó a los 5,000. Y si nosotros tenemos, ¿por qué no podemos apoyar ahora en esta crisis, hermano? Si usted tiene cómo compartir con alguien, compártalo, hermano. Este es un tiempo donde usted tiene que despojarse. Y si usted puede compartir con alguien, hermano, hágalo en este tiempo. Sea solidario con el que lo necesita. Este es un principio que debe estar en común para toda la iglesia. Si usted tiene que compartir con alguien ahí en su barrio, porque sabemos de que hay restricciones para moverse, ahí con el vecino, comparta de lo que Dios le ha dado a usted. Es algo que debemos de poner. Y en este tiempo donde la iglesia debe verse, hermano, como esa comunidad que va más allá. No solo esperemos lo que venga allá del gobierno, nosotros podemos, con la ayuda de Dios. Si usted tiene y puede compartir, hágalo. Es algo que lo hemos perdido. Así como compartimos la fe y ahorita la estamos hablando a la luz de la palabra, pero debemos de vivirla. Si usted mira a algún enfermo, tiene que orar por el enfermo porque Dios ya le ha dado dones y esa es comunión entre hermanos. Si hay fe por alguien que le dice, ore hermano por mí, y usted, Dios le ha dado esa gracia, ore por el enfermo para que en el nombre de Jesús reciba sanidad. Ese es compartir, hermano, lo que Dios ya nos ha dado. Esos bienes intangibles que se adquieren por la fe y no se venden en ningún lado, sino que los obtenemos por gracia. Porque eso es lo que hemos visto y oído y eso es lo que debemos de compartir. Nosotros eso es lo que compartimos, lo que hemos visto y oído. Y eso solo se puede ver a la luz de la palabra y a la luz de lo que muestra el Espíritu Santo a la iglesia del Señor. Porque el que nos guía a nosotros es el Espíritu Santo. Ese es el que nos guía a nosotros, es el Espíritu Santo. Y entonces aquí Juan, hermano, trae un principio de que en ese contexto en el cual está viviendo, hermano, hace cambios radicales, cambia paradigma. El principio de la comunión que habla Juan rompe paradigma, porque la gente estaba acostumbrada, hermano, a hablar de que sí, podía compartir con la familia, pero no podían entender que para nosotros la mayor comunión es con el Padre y con el Hijo. Y nosotros tenemos esa oportunidad ahora y lo explica claramente Juan, que nuestra comunión ahora es con el Padre y con el Hijo. Qué maravilloso, porque ahora ya no solo es entre hermanos que podemos tener coinonía o comunión, también tenemos con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque ese es el legado, eso es lo que tiene la iglesia, que no tiene el mundo, que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos nuestra fe puesta en ellos y por eso podemos compartir. Y eso nos lleva, y le dice, Juan explica, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos, hermano, en este tiempo que potenciar nuestra comunión con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Por eso hemos llamado a la iglesia, si se va a quedar en casa, pero comparta con toda la iglesia, que la iglesia somos nosotros, hermano. El que no estemos congregándonos, hermanos, no quiere decir que no somos iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos en común con la iglesia? Compartamos la fe que tenemos en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque tenemos un gran potencial. Mientras hemos estado aquí en casa, debemos estar fortalecidos en la oración, fortalecidos espiritualmente. Hermano, a mí me llama mucha gente para que ore por enfermos. Y estamos orando y la gente está recibiendo milagros. La iglesia del Señor no puede perder, porque el mundo critique, hermano, no puede perder el don de los milagros. Está para nosotros en este tiempo. Y está habilitado por el Espíritu Santo de Dios para que obremos, hermano. Y no porque seamos perfectos, sino porque creemos, hermano, que quien lo hace es el Espíritu Santo de Dios, que lo hace Él. Y nosotros solo somos instrumentos para poder hacerlo conforme a la palabra.
Qué maravilloso, porque Juan abre aquí, conforme a la palabra, una relación magnífica, donde hay presencia permanente del Señor en nuestra vida. Y dice la palabra, y por eso le hemos invitado toda la iglesia que se congregue en Visión Celestial, debe estar haciendo estas 4 cosas en casa. Y eso es tener comunión entre nosotros. Debemos estar orando, debemos estar leyendo la palabra, debemos tener comunión en nuestra casa, compartir la palabra, compartir lo que tenemos, compartir lo que estamos recibiendo de Dios, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo maravilloso con nuestros hijos, todo eso bueno hay que compartirlo. Y este es el tiempo entonces donde nosotros tenemos esas cosas en común y debemos de adorar al Señor. Que no nos olvide que debemos de adorar en todo tiempo. Así es, hermano, y mire qué maravilloso, porque en la comunión entonces el Padre nos acepta por medio del Hijo y del Espíritu Santo. Nos acepta a nosotros que compartamos la comunión con Él, y lo vamos a ver a la luz de la palabra un poquito más adelante. Solo estamos poniendo en perspectiva lo importante de que la iglesia entienda que debemos de tener comunión. Así como lo establece Juan, debe de haber comunión, hermano, con el Padre y con el Hijo, y debe haber comunión entre nosotros. Porque tenemos las cosas en común. ¿Cuáles son estas cosas? Las cosas espirituales están en común. La iglesia las tiene y Dios se las ha dado por gracia para que edifiquen el cuerpo, hermano. Y eso es maravilloso saber de que Dios nos ha dado todo eso para que lo podamos poner en común y que le sirva a todo el pueblo de Dios. Y las bendiciones que son parte también de lo que recibimos, si son materiales, las podemos compartir. Y la iglesia entendía, la iglesia primitiva entendía que este principio, hermano, era clave para que la iglesia se desarrollara. Y así se desarrolló la iglesia que hoy conocemos, a la luz de esta palabra. La unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia compartida en Jesús, quien es la verdad, hermano. Dice la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la unidad que nos ofrece el Señor en Cristo Jesús. Nadie puede ir al Padre y estar en comunión con el Padre si no tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el único que nos puede conectar en la dimensión triunitaria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí, así como ellos son uno, dice la palabra, que nosotros seamos uno en ellos. Qué maravilloso descubrimiento. Que la iglesia, si la iglesia lo viviera, hermano, le aseguro que viviéramos en otras condiciones. Pero muchas veces el sistema que decía, nos conformamos a lo que este mundo rige y no a los principios de la palabra. Y por eso lo estamos poniendo para que la iglesia pueda entender hacia dónde quiere Dios. Pero dice Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y está hablando de ellos, de los apóstoles. ¿Cómo vamos a tener con los apóstoles? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús podemos tener comunión porque fue enseñado primero a ellos este principio y luego fue trasladado a la iglesia que somos nosotros. Y por eso tenemos comunión porque fue enseñado primero a los apóstoles, luego fue trasladado a la iglesia y la iglesia lo disfrutó. Mire lo que dice la iglesia en Hechos 32. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que la iglesia lo ponía en práctica. Nosotros debemos ser, hermanos, la iglesia de hoy día debe ser una iglesia que ponga en práctica los principios que fueron enseñados a los apóstoles, de entre los cuales dice que está el principio de la comunión unos con otros. Juan habla de que había comunión con el Padre y con el Hijo, y aquí dice que entre nosotros debía de haber comunión. Y la comunión, mire, aquí hay bienes intangibles que solo pueden adquirirse por la fe. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay dos cosas, las materiales y las de la fe. El pan es lo que Dios nos bendice y la compartía. Yo le decía, si hay hambre ahí en su barrio, usted puede compartir con alguien, compártalo. Y Dios le ha bendecido, compártalo. Ya han venido, hermanos, y hemos podido compartir con alguna familia porque Dios
Así lo ha puesto, hermano. Pero también dice que en las oraciones, por eso estamos en común, nosotros tenemos una unión en común, estamos orando a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Ese es también parte de lo que hacía la iglesia primitiva. ¿Y a dónde lo hacía? En casa, dice la palabra también. Cuando no podían ir al templo, es más, la iglesia nació en la casa. Y nosotros somos el templo, hermano, del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros podemos orar en casa, hermano, y los estamos conectados unos con otros, estamos en comunión los unos con los otros. Yo puedo asegurarle que hay mucha gente que ha crecido en este tiempo espiritualmente. Yo he recibido testimonio ya que me llaman que este ha sido un tiempo especial. Solo con este principio de la comunión, porque estamos orando los unos por los otros. Yo no solo oro por mí, hermano, por mi casa. Yo oro por todas las familias de la iglesia cuando Dios me las pone. Oro por la familia que está aún fuera del país. Oro por todo el que me pide oración. Ahí tengo una lista de las oraciones de la gente que me llama para orar. Y están recibiendo sus milagros allá donde estén, aún fuera del país. Estamos orando por personas. Eso es comunión, hermano, con Cristo. Porque lo hace Cristo Jesús. Y Él es el que hace que suceda esto. Porque es por la fe que lo hacemos. Y ahí es donde estábamos hablando del 2:42. Y mire, o sea, eso lo lleva al 2:46 y 47, lo que leímos al principio. Que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si hay comunión entre nosotros y nos miran que estamos conectados con el Señor y que, hermano, hay fruto del Espíritu Santo en nosotros, el Señor va a venir gente que quiera conocer al Señor que tú predicas. Pero si no hay fruto, hermano, si no hay comunión con Cristo, y la comunión con Cristo, hermano, nos va a llevar a dar fruto. Pero si no hay fruto, entonces no tenemos comunión. Porque si hay comunión con Cristo va a haber fruto. Y el primer fruto que tenemos que dar es un fruto digno de arrepentimiento, que estamos haciendo algo mal. Ese es el fruto que tenemos que dar. El primero es fruto digno de arrepentimiento. Y después el fruto que dice el Espíritu Santo que debe de haber en nosotros. Debe de haber paz, gozo, templanza, mansedumbre. Debe de haber amor, fe. Debe de estar todo lo que no se puede comprar, hermano, en ningún lugar. Debe de estar en nosotros. Y en eso pasaba la iglesia, perseverando en esta doctrina, hermano, que es la doctrina de Cristo. Que tuvieran comunión los unos con los otros. Que tengamos comunión, hermano. Ese es el llamado de Dios. Y esta doctrina de la que hablaba la palabra y que habla y que la creemos y que la reafirmamos, fue experimentada, hermano, por la iglesia. Aquí lo acabamos de leer. Nadie, hermano, podía negar de que en la iglesia primitiva había un gran poder. Que la oración que se hacía por un enfermo tenía poder y se sanaban los enfermos. A tal grado que Pedro, hermano, dice la palabra, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Era el poder de nuestro Señor Jesucristo operando en él. Era el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese es el que debe de operar ahora en nosotros. Ese es el que debe de hacerle ahora tener tranquilidad, tener paz. Porque Él mismo guarda nuestra casa, nuestra familia. Y por eso estamos conectados, hermanos, en la comunión con el Padre y con el Hijo. Y mire, cuando después de que Juan establece la comunión, entonces en el verso 4 del versículo que estábamos leyendo, 1:4, habíamos leído el 1:3, dice que el resultado de esta comunión fue: y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el gozo de vivir en comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso ha sido escrito todo esto para usted y para mí. Porque tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y si no la tiene, debe desarrollarla porque está para usted y para mí. Y ahí se completa el gozo del Señor en nosotros. Cuando hay comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Qué maravilla, porque estos son los aspectos más importantes que la iglesia debe ponerle. No es en lo material. Nosotros no debemos de preocuparnos tanto por lo material, porque eso es añadidura. Por lo espiritual, por esto que estamos hablando, debemos de preocuparnos, hermano.
para que luego lo material sea añadido, como dice, hermano, la palabra. Que debe ser añadido, dice. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitemos Dios lo va a añadir, pero primero tenemos que buscar su reino. Y su reino es comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y con la iglesia, hermano, porque la comunión, la iglesia es relacional, es un principio de relaciones que debemos de desarrollar. Y no relaciones atrofiadas, y no relaciones plenas, hermano, basadas en el amor de Cristo. Eso es lo que necesita la iglesia de hoy día. Vivir la comunión basada en el amor de Cristo, hermano, no por intereses de ninguna índole, no por quedar bien con nadie. Nosotros enseñamos a los que sirven en nuestra iglesia que no debe de quedar bien con el pastor, con el líder, no, debe quedar bien con el Señor. Y si queda bien con el Señor, va a lograr lo que la palabra dice, tener gozo en su corazón. Y eso es lo más importante. Yo tengo gozo al hablarle de la palabra aquí hoy, este día, para poner un principio que debe de ayudarnos a vivir. Debemos de tener comunión con nuestras familias y no lo desarrolla en este tiempo. ¿Cuándo? ¿Cómo es que ahora está incómodo, hermano? Aprovecha este tiempo. Este tiempo que nos permite el Señor estar en familia, aprovechemos tiempo de calidad para compartir lo que antes no hacía, hágalo hoy con su familia. Aprenda a vivir este tiempo. Concluyo, hermano, con el texto, uno de los textos más relevantes de la unidad que parte, hermano, de la unión común, la coinonía o la comunión que debe de haber en la iglesia. Y está en Juan 17, 21 al 23, hermano. Juan 17, 21 al 23. Y mire, lo establece la palabra y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué maravilloso. Le dejo este texto para que reflexione. Realmente estamos siendo uno como iglesia, porque dice que para que ellos sean uno en nosotros, ¿en quién? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos son uno y están compartiendo, hermano, la unidad con nosotros, la iglesia. Pero la pregunta es, ¿usted está siendo uno con el hermano ahí en la iglesia? ¿Usted tiene comunión con su hermano? Porque la comunión es unión común, o sea, es la unión que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos de tener esa comunión, hermano, de saber de que todo lo que hacemos debe ser para beneficio del cuerpo de Cristo, no para beneficio propio. Nada de lo que hagamos en el Señor, hermano, debe ser para beneficio propio. Debe ser para beneficio del cuerpo de Cristo. No importa los dones que hayamos recibido, y son muchos y son pocos. Si uno hemos recibido, pongámoslos al servicio del Señor, porque ese don Dios lo va a multiplicar y va a añadir lo que tú necesites para servirle mejor al Señor. Y el que lo esté escondiendo, el que no lo esté utilizando el Señor, se lo quita, dice la palabra, y lo da al que más le sirve. Pero esto es lo que Dios demanda de nosotros, hermano. La comunión, que tengamos unión en común, que pongamos todas las cosas al servicio, Señor. Las que proceden de la fe y las que Dios nos ha bendecido, ayudémonos entre hermanos. Compartamos entre hermanos. Dice el verso 23 que estábamos leyendo, yo en ellos. ¿Quién en nosotros? Cristo Jesús. Y tú en mí. O sea, el Padre en Cristo Jesús. Para que sean perfectos en unidad. ¿Quiénes vamos a ser perfectos? Nosotros, la iglesia. ¿En qué perfectos vamos a ser? En la unidad, hermano. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo sepa, mi hermano, que nosotros no obramos solos, que nosotros nos guiamos por la presencia del Señor a través del Espíritu Santo. Eso es lo que debe demostrársele al mundo, que nosotros obramos por medio del Espíritu Santo en la unidad del Padre, del Hijo, conforme a lo que Él estableció allá en la fundación del mundo, cuando dijo hagamos, estaban allí.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y concluye este verso 23, y que lo que has amado, y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. En la unidad está el amor, hermano. Si no hay amor, hermano, no podemos mostrar la unidad. Si en nosotros no está el amor de Cristo, el amor que sobrepasa todo entendimiento, hermano, no vamos a poder practicar la unidad. Ese es el punto importante para poder entrar en la unidad del Señor y practicar la comunión que es el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios, hermano, es clave para poder entender que este es el tiempo de Dios para la iglesia. Debemos amarnos, hermano. Debemos amarnos entre hermanos. Debemos poner al servicio de los otros lo que Dios ya nos dio a nosotros. Esa es la comunión que debemos de tener con Cristo. Porque el Señor, siendo hermano, estando allá con el Señor, siendo superior a los hombres, dice la palabra que se despojó de sí mismo, se hizo hombre, hermano, y padeció como tú y como yo, por amor a nosotros. Qué maravilloso lo que hizo el Señor. Se despojó, hermano, de esa investidura que tenía, pero luego fue nuevamente, hermano, adquirida por el precio que dio en la cruz del Calvario. Y ahora su nombre es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Volvámonos a la unidad del Señor. Que sea el Señor que nos ayude. Te bendecimos en esta tarde-noche. Somos el Ministerio Cristiano Visión Celestial y hoy anunciamos en esta hora que continuamos con nuestra tercera jornada de oración y mantenemos la oración 3 veces al día. Vamos a seguir orando por 7 días más, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, porque el pueblo de Dios se está fortaleciendo. El pueblo de Dios está manteniendo, hermano, la campaña Yo me quedo en casa, pero con el Espíritu Santo. Estamos orando, estamos leyendo la palabra, estamos adorando al Señor y estamos teniendo comunión en nuestras casas, pero tenemos comunión los unos con nosotros a través, hermano, de la oración que estamos haciendo. Ore por su hermano, bendiga al que está a su lado. Si puede servirle a alguien, sírvale ahí en su barrio. Pero también mantenga las medidas de prevención que dictan, hermano, nuestras autoridades. Tenemos que ser responsables. Somos un ministerio responsable y respetamos las leyes, hermano, que están establecidas. Si la iglesia no respeta las leyes, ¿quién las va a respetar? Por eso nosotros estamos declarando que nos quedamos en casa, pero con el Espíritu Santo. Guárdese para el Señor. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.